La tripulación se prepara para la transmisión. No te vayas. Puede que te pierdas el despegue. Satélite Azul. Grupo en órbita. Hola, buen jueves. El anteúltimo programa de Mañana es Tarde. Hoy el staff está reducido, pero no así la calidad de la información que le vamos a compartir. Mi nombre es Mar, soy doctora en química y a mi derecha tengo sentado a Miguel, que se va a presentar él, o no necesita presentación tal vez. Ya está. Después del fin de semana que tuvimos, ya estoy... en fin. Sí, tenemos un programa... Ahí está, mejor el retorno. Gracias. Programa atípico por el staff que hay hoy en la mesa, compuesto únicamente por dos. Pero típico en el contenido que vamos a tener, porque vamos a hablar un poquito de algún tema científico al principio. Concretamente, servicios ecosistémicos. Ya vamos a ver alguna forma de valorar las contribuciones de la naturaleza. Después tengo entendido, Mar, que hay un curiosidato científico. Después tenemos un curiosidato fantástico que se llama Universo 25 y que también, digamos que toca directamente al resultado de las elecciones, porque es un modelo que trataron de instaurar en la sociedad y también de deshumanizar a la población. No sé si escuchaste que han tratado de orcos. Ah, sí. Bueno. Estuve muy desconectado por razones de salud mental de todo el noticiero, portales y demás. Pero eso me llegó. Bueno, no sé bien en qué contexto fue, si me querés contar. Parece que todo aquel que es opositor al nuevo gobierno electo es opositor a la patria y además un orco. Orco en el sentido tolkieniano, ¿no? Sí, un orco en el sentido de Tolkien. Yo creo que quien lo dijo dista mucho de ser Saruman, Sauron, un elfo. Diría que hasta lengua de serpiente puede llegar nomás. Pero sí, yo me lo imagino un orco tal cual descrito por Tolkien. Sí. Asignarle ese mote a una persona es deshumanizarla. Y un poco el Universo 25 también lo que hace es deshumanizar a la humanidad, bueno, y es algo que vamos a estar hablando. Buenísimo. Y también, bueno, tenemos noticias, a ver, buenas, malas. No, en general, como este programa versa sobre medio ambiente, tienden a ser un poco bajón las noticias. Turbias. Las llamamos noticias turbias. Sí, noticias turbias. Yo sé que es la semana, no es la semana ideal para dar más noticias turbias, pero bueno. Le vamos a poner onda. Como siempre, toda la onda. Aclaramos que a la audiencia en general se deberían suscribir al canal de Satélite Azul, seguirnos en Instagram. Darnos like. Darnos like a todo. En Instagram tenemos el nombre mananaestarde.sf. Tal cual. Por esta escasez de ñes que tiene la red social. Pero se entiende, ¿no? Y se pueden comentar. Estamos saliendo por YouTube también. Sí, ya tenemos un oyente, un fiel oyente. Ah, bueno. Y bueno, y comenten, van a ser leídos en vivo. Así que bueno. Bien. ¿Te parece? ¿Servicios ecosistémicos entonces? Empecemos con el tema de hoy, con el primer tema de hoy. Primer tema. Bien. ¿Servicios ecosistémicos te suena esa frase, Mar? Sí, me suena bastante y me llevó a preguntarme qué servicio ecosistémico presto yo. En relación, no sé, hasta un... Qué buena pregunta esa, porque no se suele... Claro, porque, a ver, la noción de servicio ecosistémico tiene que ver con... También se le llama contribuciones de la naturaleza a la gente. Dicho brevemente es todo aquello que da la naturaleza y que para los seres humanos tiene algún valor. Típicamente servicios, por ejemplo, de comida, por ejemplo, no sé, frutos, cereales, etc. Sí, sostén, como el suelo, el recurso agua. Claro, pero no solamente, claro, hay incluso servicios o contribuciones que son tal vez más difíciles de
son un poco más intangibles, como por ejemplo el ciclado de nutrientes. Todos dependemos de que el fósforo vaya circulando por el planeta en determinada forma, y eso lo hace un ecosistema. Eso es lo que normalmente se llama servicio ecosistémico. Ahora, esa noción no es nueva, no es para nada nueva. De hecho, los que un poco hacen esta historiografía del tema ya hablan de que Platón o Plinio el Viejo eran conscientes de que la naturaleza te da cosas que vos las valorás, que tienen algún valor, y que las acciones que las personas hacen pueden poner en riesgo la provisión de ese servicio o ese bien. Eso no es nuevo. El tema, y acá me parece que es donde se viene lo que yo quería charlar, tal vez de manera más profunda, es que en algún punto de los 90, concretamente en 1997, por una serie de trabajos científicos que se publicaron ese año, surgió la idea de darle una valoración monetaria. ¿Para qué? A los servicios ecosistémicos, una valoración monetaria. ¿Cuál era la idea? Bueno, que si estamos hablando de los 90, que en aquel entonces, auge de la globalización, neoliberalismo, etc., se pensaba que todo lo que sucede en la sociedad sucede por la libre interacción de individuos que buscan el beneficio individual, personal. Cualquier similitud con la realidad. Actualidad. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que la gente, o para que los agentes de la economía, en su libertad, tengan una actividad sustentable, ecológicamente sustentable? Entonces se les ocurrió que así como vos, cuando, no sé, por ejemplo, fabricas zapatos, calculás el precio del cuero, de la mano de obra, la electricidad también tenés que calcular entre tus costos lo que perdés, por ejemplo, por, no sé, pongamos por caso, si en tu actividad tenés que talar un árbol, ¿qué estás perdiendo ahí? Entonces, que el costo ambiental entre dentro de tus ecuaciones. Internalizar algo lo que en la jerga se llama externalidades. Bueno, eso tiene su... Pero ni siquiera logro imaginarme cuál es, o con qué parámetros uno puede... ¿Cómo evalúas el valor de un árbol o de la polinización de una abeja si yo tengo cultivos, por ejemplo, y vivo de la agricultura orgánica, o hasta del bicho bolita que oxigena la tierra? No me imagino cómo puedo cuantificar eso. Ese es uno de los principales debates, una de las principales razones por la cual es un tema es muy álgido en la literatura científica. Yo voy a pasar el tema por allá. Sí, por favor. Sí, eso que vos decís, Mar, es clave. Y de hecho, yo traje este tema acá sabiendo que es complejo, porque es fácil encontrarle lo inaplicable o la dificultad de aplicar, pero también tiene otro costado de decir, pero no está mal la idea de visibilizar el costo ambiental, porque de alguna manera hice una tarea de buscar un poco en paper, en literatura científica, trabajos que hayan evaluado económicamente algún servicio ecosistémico. Por favor, no tengo, pero no se me ocurre. Métodos hay muchos y son, la verdad que es un poco técnico, pero cada servicio tiene su forma de ser valorado. En general, se valoran por hectárea por año, por ejemplo. El más fácil de explicar es el de captación de carbono. Por ejemplo, un bosque, un servicio ecosistémico es cuánto carbono secuestran de la atmósfera, cosa que contribuye, o mejor dicho, mitiga los efectos del cambio climático. Ya por el protocolo de Kioto, la tonelada de carbono asimilada, quitada de la atmósfera por año, tiene un valor que oscila entre los 10 y $25 al año. Entonces, vos podés calcular
¿De cuánto número de árboles, más o Claro, menos? cuántos árboles tenés, qué tamaño. Bueno, decís yo, esta hectárea de bosque me captura, qué sé yo, 50 toneladas al año, es tanta plata. De hecho, eso es lo que hoy por hoy son los bonos de carbono, que si vos talás eso, estás perdiendo esa plata. O una cosa que se hace es, por ejemplo, Volkswagen tiene una planta que emite mucho carbono en Alemania, pero deriva recursos en Sudamérica para proteger, digamos, compra tierras y las deja en un bosque, y en sus balances de carbono dice, bueno, está bien, yo emito 80 toneladas, pero Pero claro, mitigo tanto. mitigo. Entonces juegan hay como una moneda ecológica o El carbono en ese sentido, que en ecosistémica. realidad es carbono equivalente. Carbono equivalente quiero decir porque también es metano, es dióxido de nitroso, etc. Sí, es una moneda. Pero ese es un ejemplo, que es el de captación de carbono. Pero hay muchos otros. Retención de nutrientes, protección contra inundaciones. Y cada servicio tiene su dificultad e implica su debate a la hora de cuantificar. No solamente de cuantificarlo, sino de después valorarlo económicamente. No, pero además ahora esto me está llevando a pensar que al lado de un insecto yo no tengo ningún tipo de valor ecosistémico, no. Pasa que, claro, el tema es que el concepto de servicio ecosistémico es antropocéntrico en su esencia, Claro. porque es el valor que vos tenés para vos, para el ser humano. Entonces, bueno, qué sé yo, te plantea un debate filosófico, decir, bueno, ¿qué es el ser humano para el ser humano? Pero, ¿querés que te cuente algunas Sí, por estimaciones? favor. Voy a empezar con, a ver, por ejemplo, yo te digo un manglar chico en las costas de Brasil. Manglar es un bosque que crece en la costa del mar, con las raíces en el agua y todo. En cuanto a captación de carbono, bueno, hicieron este cálculo como que el que te acabo de contar. Este es uno de los que encontré que da un precio más bajo por año. Son $455.827 al año de captación de carbono. Bueno, como renta no está mal, pero también como almacenamiento de carbono, ahí son $3.477.000. Esto estamos hablando de escalas, parece, bueno, depende de la escala en la que estemos pensando. Parece un montón de plata, tal vez para un país no es tanto, pero esto pensás que es un municipio tal vez que tiene en la costa del manglar. Y esto estamos hablando de $455.000 al año. No sé, lo dejo por ahí. Vamos a otro que me gustó, que es un poco más grande El importe, por favor. el importe. Bueno, se mandaron un trabajo, captación de dióxido de carbono, pero por el mar Mediterráneo. O sea, todo el mar Mediterráneo. Toda la extensión, no tengo idea, no puedo calcularlo. Bueno, 1.500 millones de euros. 1.500 millones de euros. O sea, eso sí es un montón. Porque además las áreas del mar que suelen captar dióxido de carbono son las más cercanas a las costas. O sea, no es que es todo el mar que hace eso, sino en general son pequeñas porciones. Y hasta ahora nos estamos refiriendo siempre a captación de gases de efecto No. invernadero, ¿o hay algún otro tipo de valoración? No, hay otros. Por ejemplo, en India tengo otro, manglares, pero de lo que es captación de nutrientes, retención de nutrientes. Que, bueno, este es un poquito más, 3.37 millones de dólares por año. Bueno, hasta ahí no tanto. Manglares. Teníamos, Rama, una imagen Teníamos fotos, para sí. que se vea en la audiencia que es un manglar. Que en realidad hay que tener en cuenta que estas son valoraciones de un servicio en particular, pero el manglar además
además de captar dióxido de carbono, protege contra la... Almacenar Marea, nutrientes, sí. Está le muy bien, brinda refugio a un montón de Tiene mucha... animales, claro. El soporte de biodiversidad es muy difícil de valorar económicamente. Los que hicieron un trabajo un poco más integral lo hicieron en Japón. A ver si me sale el nombre. Bueno, un bosque que está cerca de Fukushima. Ahora ya no debe tener mucho valor, sí. No, es reciente esto, 2021. Bueno, hicieron una evaluación integral de captación de dióxido de carbono, retención de nutrientes, retención de agua. Estamos viendo ahí el bosquecito, muy lindo. Te digo también 1.4, o sea, 1.482 millones de dólares. Y esto es un bosque que está dentro de una provincia, o sea, ya estamos en una escala chiquita. Lo único que hicieron es calcular más funciones ecosistémicas. ¿Sabés si tenemos algún tipo de valoración, cuantificación de servicios ecosistémicos acá en alguna región del país? Sí, y es justamente el próximo. Pero bueno, región del país. También esto viene un poco atravesado por la coyuntura. Malvinas es Argentina, ¿no? Por supuesto. Por lo menos lo era hasta el domingo. gobierno que, claro. Bueno, ¿viste? ¿Sabes cómo le di? Bueno, saben todo el mundo que a los habitantes de las Islas Malvinas le dicen kelpers. Sí. ¿Sabes por qué le dicen kelpers? No. Bueno, hay Rama, una foto. Lo que estamos viendo ahí es un bosque de kelps. Kelps es un tipo de alga que es muy abundante en las costas, bueno, en la zona marítima del archipiélago. Es muy abundante. Ahora, esas algas tienen mucha capacidad de captar dióxido de carbono, pero mucha. Y se hizo un estudio hace nada de la cuantificación económica de ese servicio ecosistémico que está, además al ser carbono, es un servicio ecosistémico cuya monetización ya está sucediendo, ya se está pagando por eso. No es que es algo teórico, así, bueno, me conservo el jabalí, pero sí, que no te lo va a pagar nadie. Esto realmente tiene capacidad de monetización en el corto plazo. A ver, no quiero tirar un dato erróneo, pero 2.700 millones de dólares al año. Para darte una idea, un desembolso del Fondo Monetario de los vencimientos ahora, que no sabían de dónde sacar plata, estaban al orden de los 4. O sea, estamos hablando en el orden de números de la macroeconomía. O sea, no es algo marginal que, bueno, nada, vive la gente de eso. O sea, estamos hablando de números que alteran la macroeconomía de un región. país, por favor. Y esto es solamente un servicio ecosistémico. Ahora, bien, eso en cuanto a algunos datos duros. Después me parece que la observación que hiciste vos, Marina, es muy pertinente de qué tan confiable es. Tal vez lo del carbono está muy estudiado y está bien, pero ¿cómo haces para vos medir? ¿Cómo hago para cuantificar? Claro. Cuantificar tal vez es fácil, fácil. No es tan difícil. Científicamente vos podés medir la cantidad de, qué sé yo, metros cúbicos de aire que purifica un bosque, por ejemplo. Pero después darle un significado económico. Y eso me parece que es lo que nos trae de vuelta a la triste coyuntura actual. Y es pensar que para valorar algo tenemos que ponerlo en términos de que alguien lo pueda interpretar en términos de su conveniencia personal. Es decir, para que un servicio ecosistema sea valorado, alguien tiene que poder hacer un cálculo de ver si le conviene o no. Que lo que vamos a hacer como sociedad o no vamos a hacer como sociedad es en función de si a los individuos le conviene o no. A mí, esa parte en particular me resulta especialmente problemática. Preocupante, además. Qué sé yo. Yo entiendo el valor de este tipo de cuantificación, pero creo que nos pone en un paradigma al que no suscribo.
Porque, por ejemplo, había llegado otro trabajo que era en Costa Rica. Y habían hecho, bueno, no, era un lugar con relativa escasez de agua. No es un lugar con escasez de agua, pero sí, bueno, con esta agua que tenemos disponible, ¿qué nos conviene hacer? Y habían decidido, o sea, con estos términos económicos, si destinar esa agua a agricultura, turismo, qué sé yo, bueno, cómo manejaban ese recurso. Y con los modelos que aplicaban, decía, bueno, que lo peor que podían hacer era dedicarlo a la agricultura y lo tenían que destinar todo el recurso hídrico a la industria, que eso era la manera de maximizar ganancias. Inmediatamente, o sea, les llegó ese resultado y dijeron, no puede ser, porque tenemos que comer algo. O sea, no podemos, con el resultado de un mero modelo económico, tomar decisiones. De hecho, por ejemplo, hay algunos modelos que indican que, por ejemplo, termina siendo la forma más eficiente es explotando el turismo. Pero vos no, por más que te dé más plata, vos no podés desatender actividades que son más elementales. Porque supongamos el siguiente caso que se me ocurrió hoy mientras venía. Argentina capta su dióxido de carbono. Pongámoslo en ese término que está bien estudiado. Capta, recibe sus bonos de carbono, está. Suponete que no sé, estalla un conflicto más en Medio Oriente, sube un poco el petróleo y eso te genera una balanza que vos decís, bueno, me entraron, no sé, $1.000 millones que no me iban a entrar. Bueno, podemos emitir carbono, van a decir. Si fuese el dinero, la moneda de cambio en ese sentido, porque bueno, emito carbono, me descuentan los bonos, pero con lo que me entró de gas que le vendí a Europa, compenso. Pero esa emisión de carbono termina siendo vidas de personas. Porque claro. Entonces, bueno, me parece que es una discusión que es bastante pertinente para el momento actual. Y te digo, tenía un dato más, que un poco... ¿Oscuro? ¿Más No, oscuro? qué sé yo, no sé. No, te comento, yo por ejemplo, yo había trabajado bastante este año en organizar unas mediciones no monetarias, pero sí cuantitativas de servicios ecosistémicos en Argentina. Vinculando con gente del norte, del sur, bueno, de todo el territorio, tratar de generar algún mapa para decir, bueno, qué sé yo, por ejemplo, el bosque puntano retiene tantas toneladas de sedimento, no sé. Sí, entiendo. Cuantitativamente. Todo eso hoy está en veremos. Sí, digamos, yo creo que lamentablemente va a seguir en veremos todo esto porque ya desde el discurso, antes de ser electo como presidente, no solamente negó el cambio climático, sino habló de privatizar y de la posibilidad de contaminar al mejor postor. Claro. No, y además que también algo que hay que aclarar al respecto, que toda valoración de servicio ecosistémico, aunque sea económica, aunque apele, si se quiere, a la libertad individual de los individuos, requiere necesariamente la presencia del Estado para hacer efectivo la monetización del servicio. Porque una abeja no se te va a parar de mano y decir, bueno, ¿vos querés que yo polinice poniendo la crocante? No, o sea, te va a cobrar alguien, una institución, que debería ser el Estado, para que vos para que se valore económicamente ese servicio. Tampoco te lo va a hacer el río. O sea, para que esto... Ni el suelo, nada. Tiene que haber algo que vaya por encima de los individuos, que no tenga fin de lucro y que ponga en valor estas funciones de las que dependen ni más ni menos que nuestra subsistencia. Como no parece ser que el porvenir tenga al Estado en un rol
preponderante, me atrevo a avisorar un futuro todavía más sombrío. En lugar de llamarnos mañana es tarde, deberíamos llamarnos ya es tarde. Ya fue, podemos llamarlo ya fue. Ya es tarde. Tenemos mensajitos. Bueno, escuchemos, sí. Tenemos mensajitos de 2 personas que queremos mucho, que son Ale Fernández y Gilda, y una persona que no queremos, que es Fede, No, yo lo quiero. el ex conductor de este programa que nos traicionó. Yo no te quiero, Fede. No, yo sí, nos faltó la La tonada. editorial, claro. Pero La bueno, tonada santiagueña. ¿pero qué dicen? Bueno, Ale dice que se va a poner al día con la temática. Ale escuchaba después el Universo 25, así lo charlamos mañana. Gilda es una de mis amigas, entonces siempre va a mandarme cariños a mí. Y Fede nos dice que nos quiere mucho. Bueno, que está bien. Bueno, no sé, este era un tema que me parece que estaba bueno traerlo, sobre todo, ¿sabes? Porque me parece que cuando uno se pone a pensar en cómo resolver las cuestiones de servicios ecosistémicos, cómo valorarlos, cómo... En definitiva, la cosa en algún punto se pone abstracta y terminás ante una pregunta que me parece que es la que nos interpela a todos últimamente, que es qué tipo de civilización queremos ser, qué tipo de sociedad queremos ser. Si aceptamos ser una sociedad que actúe en conjunto en función de los beneficios que puedan obtenerse o no de manera individual, o si hay cosas que consideramos que son intocables o sagradas, que independientemente de un balance económico que podamos hacer, simplemente no queremos que... Resignar. O sea, no me importa cuánta plata sea un bono de carbono. No quiero que la temperatura pase de los... Ya no sé. Ya pasó. Ya, cuando pase escuché las noticias, de ya los pasó. 3 grados, digamos los 3 grados, porque no quiero que el planeta cambie de esa forma horrible, independientemente de que vos me ofrezcas o no, o tenga ese beneficio o no. Ahora pensándolo, para mí todo es intocable. No resignaría nada, no resignaría 1 metro cuadrado, pero Yo creo también sí. sé que no va a ser viable. Sí, yo en eso por ahí discrepo un poco porque tal vez uno no tiene que ser tan fundamentalista en ese punto porque, qué sé yo, tal vez una comunidad rural en algún lugar con muchas carencias, se puede pensar en otra situación. Yo creo que a nivel mundial no debemos ceder un paso más porque ya estamos en una situación crítica. Pero bueno, me parece que es esa pregunta de cómo valorar, cómo haces para ponerle un valor y meter en tus ecuaciones mentales. Pero, es decir, es inconmensurable porque no solamente estamos hablando de objetos grandes, de seres vivos grandes, de árboles, pero hay un montón de flora y fauna asociada a un árbol que también brinda un servicio. La ecuación se me hace inmensa. Sí, yo creo que es un tema inabarcable en gran medida. Y además también porque, por ejemplo, si yo te preguntase a vos, ¿cuánta plata significa la vida de una población de, digamos, 200 jabalíes silvestres que hay? ¿Qué número le pones? No sabría. No. Además también yo creo que el principal riesgo o el principal pecado, creo que esto de esta libertad de mercado en la que estamos viviendo, es pensar que nosotros asignándole un precio a algo tenemos, o que las personas en su libertad de buscar beneficios individuales y conveniencia individual terminan ejecutando acciones sabias que terminan repercutiendo en el bien general. Ese es el dogma, digamos, de la mano invisible del mercado, que al final es sabia. Y en términos físicos, de lo que hemos hecho con el planeta, está claro que no es sabia. De que cuando hacemos eso, tal vez económicamente te va muy bien, pero
sea que hoy el programa de hoy pinta bajón para... No, yo ya estoy para- con... todo el tramo. No, bueno, era simplemente eso, una reflexión que me parece que está bueno tenerla, que me parece que además en estos momentos en los que a mí me resulta muy difícil discutir de política con alguien, porque ya entramos en puntos bastante irreconciliables, sí tengo esperanza en estos temas que se abra Un debate. una brecha de diálogo, incluso con personas con las que se piensa muy distinto, porque creo que la parte ambiental es una vía de diálogo para subsanar ya fracturas insalvables en la sociedad. Es que debería abrirse el diálogo porque somos un país ambientalmente dependiente, pero si se mantiene el discurso de campaña, yo te diría que el diálogo ya se cerró. No, pero no te digo con instancias gubernamentales o institucionales, pero sino con un vecino que... yo no voté a Milei, claramente. Nos dimos cuenta. Probablemente, qué sé yo, si me pongo a hablar con mi vecino y sale el tema déficit fiscal, qué sé yo, tal vez nos agarramos a piña, no sé. Pero lo veo muy distinto, es decir, si hablamos de la cuestión ambiental, creo que es un tema en el que la gente no se saturó de odio. Creo que hay vía para hablar. Yo creo que podría hablar de eso. Creo que es un punto interesante, es cierto. En cuanto al ambiente, la preocupación de la sociedad es visible. Sí, creo que es un punto en el que Manifiesta. podemos contactarnos humanamente, todavía. Y me parece que vale la pena hacer el intento. Bueno, eso era un poco lo que tenía para decir. No quiero aburrir ya con más datos. Y son las 20:41, Mar, y yo estoy queriendo Escuchar sobre el universo. escuchar, o sea, algo más... Algo un poquito más no entretenido, porque no deja de ser un experimento que sí. podría haber sido preocupante. Bueno, está bien. ¿Crees que hagamos un pequeñito corte para acomodarnos? Hacemos un corte. Volvemos. Mientras tanto, los que no lo hicieron se suscriben, nos dan like y todo lo que le gusta al algoritmo, vuelvan, espérennos porque vamos a hablar de, para mí, uno de los experimentos más fantásticos de la historia de la humanidad. Eso es venderlo. Bueno, no los hicimos esperar mucho. No. Cumplimos. Perfecto. Y vamos a hablar del experimento que se llama Universo 25. Antes los voy a poner un poquito en contexto. Este experimento se ejecutó en 1968. Todavía ahora seguimos discutiendo sobre él. Y en esa época había como un boom o como un interés
sobre qué iba a pasar con el crecimiento poblacional. Había un montón de etólogos, gente que estudia conductas, tratando de averiguar qué podía llegar a pasar en la humanidad, si seguía creciendo. Y tuvieron la brillantísima idea de decir, bueno, vamos a ver qué va a pasar con la humanidad, pero vamos a usar ratas de modelo. Claro. El universo... ¿Qué más parecido a un ser humano que una rata, Claro, después de todo, ¿no? ¿qué más parecido? ¿Qué mejor forma de deshumanizar a Sí. una persona que asociarla con una rata, ¿no? Sí. Entonces, el experimento lo llevó a cabo un etólogo sumamente famoso que se llama Carl Jung, el apellido, y el experimento se llama Universo 25. Si la pregunta es ¿por qué 25? Porque hubo 24 experimentos anteriores. Y que la perseverancia. Y una perseverancia, pero el más majestuoso se llama Universo 25. Y bueno, les voy a contar. Este Universo 25 consistió en tener un lugar de 6 metros cuadrados, con unas paredes sumamente altas, tipo un granero, como con pisos, y poner 4 pares de roedores. 4 parejitas de roedores. 4 parejitas de roedores que no eran hermanos entre sí, un poco para rebatir la endogamia, que estaban completamente sanos y que recién habían sido destetados. ¿Y en qué los puso? Lo puso en lo que sería Disneylandia para los roedores. ¿Qué sería una Disneylandia? Tenemos fotos. Cuando nuestro operador puede ir buscando, tenemos unas fotitos de lo que era el Universo 25, pero era un lugar donde tenían alimento 24 horas por los 7 días de la semana garantizados, tenían agua a demanda, las veces que quieran agua, y a su vez estaban cercados de predadores y no estaban sometidos a ninguna condición ambiental. Bueno, ahí lo que podemos ver están los investigadores arriba y abajo sería el espacio donde fue Universo 25. Si vieron Hombres de Negro, da esa sensación de que son todas puertitas donde estás observando otra población, otros seres vivos. Bueno, lo que dice el paper, que es bastante raro, el escritor dice, queríamos vencer los 4 jinetes del apocalipsis. Entonces era tanto como novelesca la redacción del paper. Sí, rara. Bueno, pero en esa época viste que había un poco... Sí, bueno. Que era la falta de recursos, que es lo que provoca la muerte de una población, la enfermedad, porque los roedores estaban sanos y iban a tener, si alguno estaba enfermo, acceso al veterinario. Entonces no iban a tener ningún tipo de predador y iban a evitarse la muerte, en realidad no es muerte, la ausencia por migración. Cuando un individuo se separa de la sociedad, no está más dentro de esa sociedad y es como, la migración es como una muerte. En este espacio confinado, en Disneylandia para los roedores iban a poder comer y andar por donde sea. Es más, este Universo 25 estaba calculado para albergar 3.800 roedores. Claro. En un espacio de 6 metros cuadrados. Recordemos que querían ver cómo se comportaba la sociedad en un hacinamiento o con un sobrecrecimiento. Claro. Bien. Bien. Bueno, este experimento duró 1000 días. Casi 4 años. Casi 4 años, claro, un montón. Para una parejita de roedores en 4 años. Bueno, lo que es interesante es que no sucede lo que esperábamos que iba a suceder, ¿Qué pasó? Que vuelen los roedores. Mi predicción es que a los 4 años llegaron a esos 3.800. ¿Cuánto era? Quisiera saberlo, si el público nos está escuchando, que supongo que sí, que nos digan qué creen que es lo que pasó. Recuerden que quieren estudiar el crecimiento poblacional humano, pero usando como modelo roedores. Bueno, el experimento se divide en 4 fases. La primera fase, que es la fase A, me anoté, se llama fase de aclimatación. Ahí tenemos una gráfica que está en el paper sobre lo que es el Universo 25. La comida estaba en el centro del espacio, el agua también en el centro, y después tenían todos como escaleritas donde podían ir trepando los roedores. Una capacidad que tienen los roedores es fundamentalmente esa, la de trepar. Perdón, esta digresión, pero qué feo el que le tocaba limpiar eso durante 4 años. ¿Sabes lo que?
El olor a roedor. 3.000 roedores ahí. Bueno, Sos la primera persona que pensó eso, creo, ¿no? El investigador no yo lo tuvo en tengo, cuenta. tengo alma de proletario. Sí, una empatía por el Sí, señor de la trabajador. limpieza. Bueno, la primera fase que se llamó fase A fue la fase de aclimatación. Es decir, que los roedores, que en ese momento eran bebé, tuvieron los 8, Disneylandia solamente para ellos solos, y la primer camada en cautiverio dentro del universo 25 llegó a los 104 días. Esa fue la primer camada, o sea, los 104 días de estar ahí, se empezó la primer camada. Está bien. Y empieza, después de esta primer camada, lo que se llama la fase B, donde sigue la tasa reproductiva y la población se duplicaba cada 55 días. O sea, el roedor nace a los 55 días, ya está teniendo hijos. Sí, y mira, yo te iba a preguntar, más o menos tardan en gestar unos 20 días. La gestación tarda 20 días, alcanzan la madurez sexual y ya inmediatamente... Eso, mucha precocidad, muy bien. Bueno. Bueno, Y al aumentar la tasa de natalidad, imagínense que la población se duplica en la fase B cada 55 días, comienzan a notarse cierto tipo de organización social. Empiezan a aparecer los machos alfa, las hembras alfas o dominantes, y estas interacciones sociales se daban sobre todo en los lugares donde había más comida. Es como que llegaban a donde estaban las fuentes con comida y ahí se producían las interacciones. Por dominancia, por técnica, por reproducción, por interacción. Y fundamentalmente, cerca de la comida y el agua, los machos alfas comenzaban a marcar su dominio. Y Carl Jahn, el investigador que iba siguiendo día a día la evolución de este experimento, dice que, bueno, que empieza a notar cierto tipo de organización social dentro de estos roedores. Al término de la fase B hay roedores adultos y hay 400 roedores subadultos, es decir, que no tienen la madurez sexual. Y lo que destaca Carl Jahn en esto es que en la naturaleza jamás hubiera sucedido, porque están sujetos, sobre todo los jóvenes, a la acción de los predadores o a que la falta de alimento no pueda la madre mantener con vida a todos los roedores. Entonces se da un desequilibrio en la pirámide poblacional de los roedores que jamás sucedería en estado natural. Tienen una población tienen los adultos y tienen subadultos y además tienen hembras gestantes. claro. En la naturaleza esto no sucedería. Y empieza lo que se llama la fase C. La fase C arranca con 600 roedores. Y lo que notan en este momento es que la población, en lugar de duplicarse cada 55 días, se duplica cada 150 días. O sea, tarda aún más. Y lo que pasa acá también empiezan a notarse mucho conflicto. Se empieza a notar mucho conflicto entre los roedores. Se empiezan a pelear las ratas. Se empiezan a pelear por dominancia, por quién se reproduce más. Y empiezan a haber muchos cruces entre incluso los mismos machos alfa. Los machos que eran vencidos no se podían ir. En la sociedad, en la naturaleza, migran. El macho que es desplazado acá no se podía ir. Entonces se quedaban, pero no ocupaban ningún rol. Y como no peleaban para reproducirse y no peleaban por comida, porque eran sumamente sumisos, estos roedores estaban sanos, sin mordidas, sin el estrés de la pelea, y se los llamó los hermosos porque no tenían ningún tipo de participación en la sociedad, pero tampoco tenían ningún tipo de interacción social. Negativa, claro. Claro. Entonces los machos alfa, los que perdían, eran los hermosos porque ya no tenían ningún tipo, eran los marginados. Claro. Y notaron después que los marginados, a veces los roedores marginados se peleaban entre sí, marginado contra marginado, pero no marginado contra alfa. Y ahí ya empezó a ser, claro, una proyección en la conducta social de cómo los marginados se atacan entre sí y no atacan al roedor poderoso. Mira vos.
Y también obviamente había hembras marginadas, que las hembras marginadas curiosamente no se quedaban a la altura donde estaba la comida, sino solamente bajaban a comer y subían a las partes más altas de este universo 25 y se mantenían apartadas. Y tampoco se querían reproducir. Y también empiezan a notar que hay competencia entre los machos alfa, es decir, que los machos alfa se peleaban tanto por el territorio que por estrés, dejaron de pelear por el territorio y dejaron de perder el interés en reproducirse. Entonces, la que tomó la dominancia del territorio fue la hembra alfa y empezaron a mostrarse sumamente agresivas entre sí, incluso con sus propias crías. Es más, se producían reabsorciones fetales. Los roedores tienen un montón de crías, hasta 12 pueden llegar a tener. De hecho, el útero de los roedores es como, a diferencia de los humanos, que es una sola cavidad, es como una I y puede tener hasta 6 crías en cada cavidad. Al suceder este tipo de interacción social, se reabsorbían muchos de los embriones implantados. Las hembras empezaron a comer a sus crías o a ser violentas con sus crías. Y lo que dijo Carl Jung, la primera observación que dijo es, acá hay mucha población y pocos roles por cumplir. Entonces, cuando un individuo no tiene un rol por cumplir en la sociedad, tiene una muerte social. Y después de la muerte social viene sí o sí, irrevocablemente, la muerte corporal. Claro. Bueno, esto es... entonces empieza la fase del experimento. La fase como más complicada fue la fase C, donde estaban las luchas de poderes. Incluso hicieron otro experimento dentro del experimento, que es a los marginados, a los hermosos, los trataron de insertar en el ambiente libre, algunos, y otros con otros roedores, y siguieron cumpliendo el rol de hermosos, no interactuaban con nadie. El experimento continúa y el último nacimiento se produjo a los 920 días y solamente quedaban 100 hembras y 22 machos. O sea que la población, en lugar de crecer, decreyó estrepitosamente, y la conclusión de Carl Jung, que ya les voy a decir, llamó a la muerte social como la primera muerte. Muy romántico, muy poético para escribir este etólogo. Y dijo que como había muchísima población y muy pocos roles por cumplir, que eran la dominancia, el cortejo y el cuidado parental, cuando ya estaban cubiertos, el resto de los individuos, como no podían migrar, se terminaban muriendo. Y la primera es la muerte social y después es la muerte corporal. Física. Paralelamente a este estudio, que obviamente se hacía en Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts estaba estudiando los límites del crecimiento poblacional porque estaba muy preocupado por cómo crecían los países en desarrollo, la natalidad en crecimiento, y lo veían como un riesgo para los límites, para los recursos del planeta. Tanto el experimento de Carl Jung como este trabajo de Lehman-T, donde estudiaban los límites del crecimiento, hacen un modelo que se llama un modelo matemático. Creo que tenemos la fórmula que más o menos la puedo explicar y que salió publicada. Está en inglés, pero básicamente hablaba del inicio de la muerte social y cómo continuaba la misma con la muerte corporal. Ellos hacen, se llama muerte al cuadrado, porque dice que es la primera muerte, está publicado en un paper en una revista Q1 súper prestigiosa. Este modelo lo tomó el Grupo de Roma de la Comunidad Económica Europea para acusar a los países en vía de desarrollo de que iban a generar un colapso del planeta. Este trabajo lo presentan en Río de Janeiro, tanto Lehman-T como Carl Jung, y se llama un modelo de los límites del crecimiento. Afortunadamente en este congreso estaba Amílcar Herrera. Amílcar Herrera era del Instituto Balseiro de la Fundación Bariloche, y quedaron horrorizados ante esta extrapolación que querían hacer del comportamiento de roedores versus
el crecimiento de la humanidad. Y ellos, el grupo de investigación de Amílcar Herrera, propone un modelo alternativo que se llama Modelo Mundial Latinoamericano, donde dice que la limitante no es el recurso físico. La limitante es que, porque la superpoblación, la muerte, la carencia ya existe. La limitante es la distribución del recurso y cómo el recurso dentro de un país también está distribuido. Claro. Y ellos dicen que si nosotros podemos garantizar que una persona va a crecer y va a mantenerse con vida sin ningún tipo de necesidad, este tipo de limitantes de crecimiento no van a ser necesarias. Si nosotros logramos cubrir las necesidades básicas de una persona en los primeros años de su vida, que es alimentación, educación y todo tipo de cuidados, no va a ser necesario. Bueno, la discusión era un poco que quería traer primero porque para mí el experimento es fantástico, más allá de que pueda o no concordar con los resultados de los autores. Sí me parece para nada cuidadoso que se trate de extrapolar el comportamiento de roedores al comportamiento de humanos. Y sí me parece fantástico, que después lo podemos compartir incluso por Instagram, el modelo mundial latinoamericano, porque hay un libro que fue publicado. Lamentablemente primero se publicó en Europa y después acá, y quienes lo escribieron tuvieron que emigrar porque estábamos bajo un gobierno ilegítimo, que era la dictadura. Sí, bueno, buenísimo el experimento. Sí, no, además me llamó la atención mientras hablabas cómo de la marginalidad o de la marginación emerge la violencia. Como un marginado contra marginado. Marginado contra marginado. Y, bueno, no sé, es imposible que eso no resuene en nosotros. Y bueno, todavía se sigue discutiendo si por no tener un rol social vas a terminar en una muerte corporal, o si todos los individuos tenemos roles que cumplir en la sociedad, porque estamos hablando de roedores. Ellos estuvieron observando roedores. Sí, es una discusión muy, muy amplia, muy profunda, porque también ¿qué roles hay en la sociedad de seres humanos? ¿Cuántos roles hay? Me hace acordar eso, en ecología hay una distinción. Esos roles se les denomina nichos ecológicos. Sí, los nichos ecológicos. Y hay dos formas de concebirlos. Una es, digamos, externa, si se quiere, que el ecosistema tiene lugares que ocupar. Y la otra es, de algún modo, que el rol emerge del individuo. Otra vez esta situación que tu rol se construye a partir de tus características y no es impuesto por el ecosistema en el que estás inmerso. Entonces, me parece que es en esa dialéctica de reduccionismo versus holismo en el que se resuelve esta cuestión, si es que tiene resolución. Pero bueno, me parece que es un tema para seguir debatiendo. A mí me parece un tema, el experimento me parece fascinante. O sea, programar un lugar para que vivan a libre demanda 3.800 roedores y esperar una superpoblación de roedores que nunca sucedió porque hubo una primera muerte que era la muerte social, me parece un experimento fascinante. Sí. Es un poco cuestionable. Sí, no estamos hablando de pobres roedores, ¿no? Pero bueno. Mano, ¿te parece que hagamos una brevísima pausa de apenas segundos para contar unas noticias después? Sí, me parece perfecto. Y ya venimos. Nada, no se vayan que tenemos algunas noticias, no tan malas, o sí, no sé. Malísimas. 30 segundos y venimos.
Bien, continuamos en Mañana es tarde. Ya en el epílogo del programa, con un poquito de noticias lindas para despedirnos. Bueno, Latinoamérica tiene 1.18 millones de personas que son migrantes climáticos, podríamos decir, esta nueva categoría de refugiados. ¿Voluntarios migrantes o...? Absolutamente. De hecho, el término correcto es desplazados. 1.18 millones es un montón. Un montón. Un trabajo publicado ahora, hace nada, de la Universidad de las Américas de Puebla. Hizo un ranking de multidimensional en toda Latinoamérica del Caribe sobre problemáticas ambientales y encontró que en el 2021 1.18 millones de personas han sido desplazadas. Fundamentalmente, el país que encabeza la lista de personas que han tenido que emigrar por cuestiones climáticas es, ¿adivinan? Latinoamérica. ¿Quién puede estar al tope? ¿Alguno? Brasil. El Brasil de... Sí, pensé en Centroamérica. ¿Por qué? Sí, no, pero pasa que por tamaño poblacional, por volumen, claro. Pero enseguida, segundo, viene Haití. Bueno, no estuve tan desacertada. Brasil tiene, con su población, tiene 500.000 de personas desplazadas. Después Haití con 220.000, o sea... Haití, con el volumen que tiene. Después Cuba con 194.000, también ser una isla. Y después viene Uruguay. Uruguay, la provincia rebelde. Uruguay 160.000. Claro, Uruguay tuvo todo el tema del agua potable. Sí. Ha tenido que... La carencia de agua. También habla de que las capacidades institucionales para lidiar con las crisis ambientales es bastante baja. De hecho, se hizo este ranking, se evaluó la capacidad institucional para lidiar con problemáticas ambientales. ¿Y sabe qué país de Latinoamérica y del Caribe quedó como con mejores capacidades institucionales? ¿Nosotros? Bolivia, seguido por México y Brasil. Los peores son Haití, San Vicente y Trinidad y Tobago. Un informe que se ha sido publicado. Las noticias siempre tienen este cariz triste, pero por lo menos tenemos datos concretos a los cuales referirnos cuando hacemos algún tipo de raconto al respecto. Bueno, quería decir eso solamente. Tu noticia es triste y la mía es tristísima. Bueno, a ver. Después vamos a leer nuestra fiel oyentada que siempre nos tira onda, pero datos alarmantes, gente. Sumamente alarmantes. Nosotros les habíamos contado y todas las publicaciones científicas también dan cuenta de ello, que por el cambio climático la temperatura estaba subiendo 1 grado, 1.2 grados. Bueno, en noviembre la temperatura subió 2 grados. Este valor se esperaba recién para el 2050 y todavía no llegamos al 2030 y ya subió 2 grados. Obviamente es uno de los detonantes que hace que haya migrantes climáticos, pero les volvemos, es una prueba irrefutable de que el cambio climático existe, que no se puede negar el cambio climático. Y lo que siempre les decimos, prepárense porque este es el verano más cálido que hayan vivido, pero el más frío de los que le toca vivir, porque la temperatura va a ir subiendo. Sí, es tremendo. Este dato es, de hecho, tanto protocolo de Kioto, Acuerdo de París, se ponían como límite los 2 grados, porque pasando los 2 grados se empiezan a detonar otros mecanismos ecosistémicos que van a exacerbar el problema. Colapsan los ecosistemas, mueren un montón de especies, o sea, ya atravesamos la extinción masiva de las especies. Si hoy ustedes se meten en la página del IPCC, del Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, van a ver toda una serie de unos mapas interactivos que pueden hacer proyecciones climáticas. Hay 2 escenarios. Uno, con un aumento de 2 grados, que era el escenario al que le apuntaban. Al 2050, no al 2050. Al 24. Y otro con 4 grados. El de los 4 grados, los dos son terroríficos, pero el de los 4 grados parece una película de terror.
parece ser el que nos vamos a... Como no, nos vamos todos a morir. Perdón, las noticias turbias, pero... Bueno, tengo una última, Mar, si te perfecto. parece. Sí, claro, después vamos a los... Y comentarios. No, la última era, no quería dejarlo pasar, la planta UPM, la papelera, que se instaló en las costas del río Uruguay, que generó todo ese... una participación de la población. Ese movimiento tan significativo, la asamblea de Gualeguaychú. Bueno, se instaló en el río Uruguay, está. Hizo una planta, se abrió una planta nueva este año, UPM2, ya no sobre el río Uruguay, sino Uruguay adentro, sobre el río Negro. En lo que va del año, en lo que va de sus meses de trayectoria, ya tuvo 2 accidentes ambientales. Uno incluyó el vertido de una tonelada de soda cáustica al río. Para los que no saben, la soda cáustica es sumamente corrosiva, es el destapa cañerías. Sí, bueno. Y esta vez fue una fuga de celulosa. Ahora, a todo esto lo que le estoy diciendo, la primera planta que se instaló en el río Uruguay debe tener unos aproximadamente, suele tener 5.000 metros cúbicos por segundo. Todo lo que tira se diluye en ese caudal. UPM2 es más grande que UPM1 y el río Negro tiene 600 metros cúbicos por segundo. Claro. No Hablemos de cocidio. Bien. Nada, ya esa es la linda noticia que quería dar. No le tiramos una buena a los que nos escuchan. Vamos a escucharnos porque la gente seguramente está con más onda que José, que siempre participa. Bueno, también José es de... No voy a preguntar qué es José. Uy, perdón. Un amigo Sí, muy bien. querido, que estuvo tan deprimido como vos. Bueno, un abrazo el fraterno. lunes. Está resistiendo con aguante, Bien. hace varios comentarios y Bueno, termina preguntando, ¿pueden los humanos ser felices en el paraíso? Esto lo vuelve en una concepción tan romántica como la del investigador del paper, José. Es una pregunta muy difícil. Yo digo que sí. Sí. Lástima que, bueno. Hay que ver cuál es la definición de paraíso. Sí, no sé. Y después está Ale, mi entrenador, que siempre nos escucha y que cambió los ejercicios más pesados para el miércoles, así yo los jueves no puedo decir nada. Dice que quiere pelear contra el alfa. Seguramente mañana vamos a discutir sobre el universo 25 y la suba de las temperaturas. Bueno, adelante. Bien, 21:12, nos hemos excedido 4 minutos de los 60 minutos estipulados que teníamos con las autoridades de Satélite Azul. Espero que nos sepan disculpar y será... el jueves que viene. Será hasta el jueves que viene. Sí, gracias por habernos acompañado y por los comentarios. Claramente. Y bueno, el último programa la semana que viene. Sí, deberíamos hacer una especie de festejo. ¿No hay un festejo para nuestra fiel oyentada que pueden participar? Estamos en eso. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Y vamos a invitar a todos los que nos escuchan, obviamente. Claramente. Bueno, yo por mi parte no tengo más nada que decir. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, se suscriben, nos dan like. Si quieren que toquemos algún tema ambiental en particular, nos escriben por las redes. Esto ha sido Mañana es tarde. Los queremos mucho. No sé cómo cortar esto. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.